precisión y rapidez. Ninguna plaga podría seleccionar exactamente 185.000 víctimas, dejando a otros completamente intactos. De vuelta a Jerusalén, Isaías se encontró con Ezequías en una sala reservada del palacio. El rostro del profeta, normalmente austero, estaba sereno. Así se cumplió la palabra del Señor, dijo él al rey. Pero recuerda, este milagro no fue solo para esta generación, sino para todas las generaciones venideras. El relato de lo que ocurrió aquí hoy debe ser preservado con exactitud. Ezequías asintió, convocando a sus escribas reales. Registren todo, ordenó, cada detalle, cada número, que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos sepan que el Dios de Israel es el Señor de los ejércitos, y que Él defiende a aquellos que en Él confían. A medida que el día avanzaba, algunos de los más valientes ciudadanos de Jerusalén se aventuraron fuera de las murallas para observar el campo de muerte. Lo que vieron desafiaba la comprensión. Filas y más filas de soldados, aún en sus armaduras relucientes, yacían como si hubieran sido tocados por un dedo invisible. Un joven sacerdote, caminando entre los muertos, notó algo extraordinario. No había descomposición, no había el hedor habitual de la muerte. Era como si la propia corrupción vacilara en tocar a aquellos que habían caído por la mano divina. «Es una señal», dijo él a sus compañeros, «una señal de que no fue por mano humana que estos hombres perecieron». Los días que siguieron al milagro fueron de intensa actividad en Jerusalén. Por órdenes de Ezequías, grandes fosas fueron cavadas fuera de la ciudad para enterrar a los muertos del ejército asirio. Aunque fueran enemigos, el respeto por los muertos exigía que recibieran sepultura adecuada. Incluso en la victoria, debemos mostrar la dignidad que nuestro Dios nos enseña, declaró el rey, a quienes cuestionaban por qué deberían tomarse la molestia de enterrar a sus enemigos. A medida que el trabajo proseguía, informes comenzaban a llegar de otras ciudades de Judá. El miedo que había dominado a la nación durante el avance asirio se transformaba en celebración. Comitivas de líderes de aldeas y ciudades vecinas llegaban diariamente a Jerusalén, trayendo ofrendas de gratitud al templo y regalos para el rey Ezequías. «El Señor cumplió su palabra», dijo el administrador del templo al contabilizar las ofrendas que llegaban. Él prometió que Jerusalén sería un lugar donde las naciones traerían sus tesoros, y mira, esto comienza a suceder. En las semanas siguientes, mensajeros de reinos distantes llegaron a la ciudad santa. Incluso naciones que habían vacilado en oponerse a Asiria, ahora enviaban emisarios con regalos y propuestas de alianzas. El pequeño reino de Judá, que parecía destinado a la extinción, repentinamente se encontraba en el centro de las atenciones diplomáticas del mundo conocido. Un embajador babilonio, representando al rey Merodach Baladán, se presentó en el palacio con magníficos regalos y una carta. Llamados vigilantes, no solo se relacionaron con humanos, sino que también les enseñaron diversas artes y ciencias prohibidas. Este relato se conecta con Génesis 6, 1-4, donde se habla de los hijos de Dios que tomaron por esposas a las hijas de los hombres. El resultado de esta unión fueron los Nefilim, descritos como los poderosos de la antigüedad, varones de renombre. En 2 de Pedro 2, 4-5, encontramos una posible referencia a estos eventos, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, cuando mandó el diluvio sobre el mundo de los impíos. Esto sugiere una conexión entre el castigo de esos ángeles y el diluvio. Judas 1, 6, parece aludir al mismo suceso, cuando menciona a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. El castigo específico de estos seres indica que su pecado fue especialmente grave. Resulta interesante notar cómo estas tradiciones antiguas ayudan a explicar por qué algunos ángeles caídos están encarcelados mientras otros permanecen en libertad. Parece haber distintos niveles de transgresión que desembocaron en diferentes tipos de castigo. Aunque debemos ser cautelosos con textos extrabíblicos, nos ayudan a comprender cómo los judíos de la antigüedad interpretaban pasajes enigmáticos de las Escrituras, sobre todo aquellos relacionados con los seres angelicales. Los Nefilim, resultado de la rebelión angelical. Uno de los aspectos más misteriosos y controvertidos vinculados a los ángeles caídos es el tema de los Nefilim. En Génesis 6, 1-4, se mencionan estos seres extraordinarios que surgieron cuando los hijos de Dios
se unieron con las hijas de los hombres. El texto bíblico es intrigante en su descripción. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La palabra Nefilim en hebreo deriva de la raíz nafal, que significa caer. Algunos estudiosos sugieren que podría aludir tanto a su origen, seres caídos, como a su conducta, aquellos que hacen caer a otros. Se les describe como Giborim, poderosos héroes o guerreros. En Números 13, 33, encontramos otra mención a los Nefilim, cuando los espías enviados a la tierra de Canaán relatan: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, descendientes de los gigantes, y éramos a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Esta situación aparentemente condujo a una corrupción tan profunda de la raza humana que Dios determinó enviar el diluvio. En Génesis 6, 5-7, se describe que toda la imaginación de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente el mal, llevando a Dios a decidir limpiar la tierra. La mención de que había Nefilim, también después del diluvio, ha intrigado a los Dios eligió retener tal información de nosotros con relación a los eventos que llevaron al fallecimiento de Moisés. Moisés ascendió a las alturas del monte Nebo mientras Israel acampaba en las llanuras de Moab. Desde allí, tuvo una vista clara de toda la tierra prometida hasta la costa del mar occidental. Deuteronomio capítulo 34, versículos 1-3. Ahora Moisés subió de las llanuras de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está frente a Jericó, y el Señor le mostró toda la tierra, desde Galaad hasta Dan, y toda la tierra de Neftalí, y la tierra de Efraín y Manasés, y toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el mar Mediterráneo, y el Negev, y la llanura, el valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. ¡Qué título tan honroso! Moisés se distingue como el siervo del Señor. Él ejemplificó esto a lo largo de su vida, trabajando arduamente en todo lo que hizo, porque esperaba en Dios por sus instrucciones, como un siervo espera por su Señor, y se esforzó por conducirse de acuerdo con el estándar que le fue presentado en el Monte Santo. Como siervo, Moisés estaba dedicado a Dios. No lo vemos sobrecargando o ignorando su oficio. Su consideración por el nombre del Señor era profunda, su lealtad a la causa del Señor era inquebrantable, y su fe en la palabra del Señor era firme. Pero, siervo de Dios como era, Moisés debía morir. Ese es el destino que espera a la mayoría de los hombres. Solo 2 personas pueden dejar este mundo y entrar en las moradas de gloria sin tener que cruzar el río de la muerte. Moisés no es una de esas 2. Al final de la vida de Moisés, Dios le dio un vistazo de la tierra por la cual había dejado Egipto. Moisés subió al monte Nebo, desde las llanuras de Moab, hasta la cumbre de Pisga. Hay un Pisga donde también debemos pasar y reunirnos con nuestros padres, que podamos ascender a él tan dispuestos como Moisés, el siervo de Dios. La manera de la muerte de Moisés es extremadamente notable. Las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Moisés son bastante extraordinarias. El monte Pisga tiene una elevación de cumbre de 4.500 pies, casi una milla. No hay muchos hombres de 120 años que puedan escalar una montaña de casi una milla de altura y vivir para contarlo. Sin embargo, Moisés pudo. Logró ascender escalando con sus propias manos. No había un camino lo suficientemente ancho para Moisés, y no necesitaba uno de cualquier manera. Si te preguntas en qué condición estaba esta hazaña, aquí está. Moisés, con casi 1 siglo y 1/4 de edad, subiendo a la cumbre de un pico de 4.500 pies de altura y saliendo muy bien. Una vez allí, Moisés no está lleno de autocompasión. La escena extraordinaria del hombre de Dios de pie, solo en la cumbre de la montaña, con una vista de Canaán extendida debajo de él, no fue tomada por sorpresa. Su muerte fue prevista hace mucho tiempo. Moisés sabía, algún tiempo antes, que de 5. ¿Ves? David no esperaba sentirse bien para hablar. Él hablaba aunque no se sintiera bien. Y eso es fe en acción, es decisión, es autoridad. Así que hoy, haz ese compromiso contigo mismo. No más silencios ante el pensamiento negativo. No más permitirle espacio. No más conversación interna con la mentira. A partir de hoy vas a responder. Vas a levantar la voz del Espíritu. Vas a recordarte lo que Dios ya dijo. Y vas a hacerlo todas las veces que sea necesario. Porque la mente se entrena. Y cada vez que tú decides no quedarte callado, estás ganando terreno.
Estás levantando murallas de verdad. Estás afirmando tu identidad. Estás caminando como alguien que no se rinde. Parte 6. Alaba en medio del pensamiento negativo, porque el enemigo no soporta la adoración. Cuando estás en medio de una batalla mental, lo último que se te ocurre hacer es alabar, ¿verdad? Uno piensa, ¿cómo voy a cantar si me siento hecho pedazos por dentro? ¿Cómo voy a levantar las manos si tengo pensamientos oscuros que no me dejan tranquilo? Pero aquí es donde entra la sabiduría espiritual. Porque la alabanza no depende de cómo te sientes. La alabanza es una decisión, una declaración de guerra en medio del campo enemigo. Y escúchame bien, el enemigo no soporta la adoración. Porque cuando tú decides adorar a Dios en medio del pensamiento negativo, lo estás desarmando. Lo estás dejando sin herramientas. ¿Por qué? Porque la adoración te conecta directamente con la presencia de Dios. Y donde está la presencia de Dios, no hay lugar para la mentira, no hay espacio para el miedo. No hay ambiente para la culpa ni para la angustia. Mira lo que dice Isaías 61:3, hablando del propósito de Dios para los que están heridos. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. ¿Sabes qué está diciendo esto? Que en lugar de quedarte con la tristeza, con la mente cargada, con el peso emocional, Dios te da un intercambio. Te entrega gozo, te da un manto nuevo, pero ese manto no cae si tú no lo recibes. Y una de las maneras más poderosas de recibirlo es adorando. Cuando tú cantas, aunque tu mente esté nublada, estás tomando una decisión espiritual. Estás diciendo, esto que estoy sintiendo no va a ser mi voz principal hoy. Hoy, aunque me cueste, voy a exaltar a Dios. Y eso cambia el ambiente, cambia el clima espiritual, cambia incluso la química de tu cuerpo. Porque cuando tu boca se llena de alabanza, tu alma empieza a recordar quién es tu Dios. Hay una historia que lo ilustra perfectamente. Está en Hechos 16, cuando Pablo y Silas estaban presos, no solo encerrados físicamente, también golpeados, maltratados, humillados. Pero ¿qué hicieron ellos a medianoche? Dice la Biblia que cantaban himnos a Dios. Y mientras lo hacían, ocurrió un terremoto que sacudió la cárcel. Se abrieron las puertas y quedaron libres. Sabrás sin duda que todo esto, los susurros, los ataques, las dudas y las confirmaciones, fue una preparación precisa para tu activación final. Y justo ahora, mientras muchos intentan anticipar tu próximo movimiento, una revelación mayor está siendo sellada en lo alto. Lo que estás a punto de descubrir redefinirá completamente lo que creías conocer como tu destino. ¿Estás listo para ver el mapa completo? Entonces no te vayas, porque la verdad más poderosa aún no ha sido dicha. Elegido. La etapa del susurro terminó. Ya no eres solo tema de conversación, eres señal, presagio, anuncio viviente de que algo divino se ha activado en la tierra. Tu transformación ya es legendaria, no porque otros lo digan, sino porque el universo lo confirma en cada sincronicidad, en cada prueba superada, en cada sombra que intentó devorarte y fracasó. Tu mente, afilada como espada celestial, tu espíritu blindado con fuego sagrado, tu presencia, una interrupción directa en los planes de la oscuridad. Eres mucho más que alguien fuerte. Eres un código viviente que desmantela estructuras enteras solo con existir. Y ahora comienza la verdadera misión, la etapa donde ya no se trata solo de sobrevivir, sino de liderar. No con gritos, sino con propósito. No con ego, sino con autoridad divina. Lo que se avecina exigirá todo de ti, pero dentro de ti ya está todo lo que necesitas. El mundo está cambiando y tú no fuiste elegido para observar desde la orilla. Fuiste elegido para ser parte activa de esa transformación. Prepárate, porque el mundo ya no será el mismo después de ti. Tu ascenso ha sido notado en dimensiones que la mayoría ni siquiera sospecha. Y por eso, tu protección es sobrenatural. Tu provisión será exacta y tus pasos guiados por una sabiduría que no falla. Tu tiempo llegó y no podrás ser ignorado. No más invisibilidad, no más silencio forzado, no más negarte a ti mismo por miedo a tu luz. El propósito para el cual fuiste preparado comienza ahora. Y nadie, escucha bien,
Nadie podrá detener lo que fue decretado en lo alto. Comenta abajo: estoy listo para mi propósito, y confirma ante el cielo que tu alma ha despertado, porque desde hoy ya no caminas, avanzas, ya no dudas, declaras, ya no sobrevives, manifiestas. Tu legado ya comenzó, y nada volverá a ser igual. O los usan para ganancia personal, en lugar de edificación de la Iglesia. Esto puede llevar a desconfianza y escepticismo sobre la autenticidad del trabajo del Espíritu Santo. Para superar estos desafíos, es crucial que los creyentes busquen una comprensión equilibrada y bíblica del Espíritu Santo. Estudio de las Escrituras, enseñanza sólida y mentoría espiritual pueden ayudar a clarificar malentendidos y a promover una experiencia genuina y saludable del Espíritu Santo. Los líderes espirituales deben alentar el discernimiento y la búsqueda de manifestaciones genuinas del Espíritu, siempre alineadas con los principios bíblicos. El Espíritu Santo y la teología. Estudios teológicos sobre el Espíritu Santo ofrecen insights valiosos para entender su naturaleza y obra. La pneumatología, o estudio del Espíritu Santo, es una área importante de la teología sistemática que examina el papel del Espíritu en la Trinidad y en la vida de los creyentes. Uno de los principales teólogos que contribuyó significativamente a la pneumatología es San Agustín. Describió al Espíritu Santo como el vínculo de amor entre el Padre y el Hijo, enfatizando su obra de unidad y comunión dentro de la Trinidad. Agustín también exploró cómo el Espíritu Santo actúa en la santificación de los creyentes, moldeándolos para volverse más parecidos a Cristo. En el período de la Reforma, Juan Calvino fue otro teólogo que dio gran énfasis al Espíritu Santo. Argumentó que el Espíritu es esencial para la interpretación correcta de las Escrituras y para la regeneración de los creyentes. Según Calvino, sin el Espíritu Santo, la lectura de la Biblia sería solo un ejercicio intelectual, sin transformación espiritual. Teólogos contemporáneos continúan explorando y expandiendo la comprensión del Espíritu Santo. Estudian su obra en la creación, en la historia de la salvación y en la vida de la Iglesia. La pneumatología contemporánea aborda cuestiones prácticas como el uso de los dones espirituales, la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo y el papel del Espíritu en la ética y en la vida moral de los creyentes. Experiencias personales y espirituales. Testimonios de experiencias personales con el Espíritu Santo son poderosos testimonios de su obra continua. Estos relatos varían desde experiencias místicas intensas hasta momentos de paz y orientación en la vida cotidiana. El impacto de estas experiencias es profundo, fortaleciendo la fe e inspirando a otros a buscar una relación más íntima con el Espíritu Santo. Un ejemplo es el testimonio de Corrie ten Boom, una cristiana holandesa que ayudó a esconder judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Ella contó cómo, en momentos de gran peligro e incertidumbre, sintió la presencia consoladora del Espíritu Santo, dándole paz y valor para continuar su trabajo. En contextos de persecución, muchos cristianos relatan sentir una fuerza sobrenatural para soportar el sufrimiento. Con el discernimiento del Señor, te retiras, la cuarta arma. No solo te vas tú. Contigo se va esa cobertura de gracia. El vacío que dejas es un abismo espiritual. De repente, se encuentran a la intemperie, expuestos a las consecuencias directas de sus actos. Y es entonces cuando se dan cuenta. No perdieron solo a una persona, perdieron una conexión con lo sagrado. Esto se combina con la quinta arma, tu evolución. Ellos celebraron tu caída, se burlaron de tu herida. Pero para un hijo de Dios, cada piedra se convierte en escalón. El Señor usa sus ataques para perfeccionar el poder de Jesús en tu debilidad. 2 Corintios 12:9. Mientras ellos se estancan en su amargura, tú sigues creciendo, sanando y prosperando por la fidelidad de tu Dios. Tu progreso silencioso es un sermón viviente que aniquila su narrativa y prueba la promesa de Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Esta justicia divina nos lleva a la sexta y séptima herramientas, que son profundamente poderosas. La sexta es que haces que se vean a sí mismos como nunca antes. Eres el espejo espiritual del que hablamos. Al estar frente a ti, elegido, se ven confrontados no con tu opinión, sino con la verdad desnuda de su propia alma. El ejemplo perfecto es el profeta Natán confrontando al rey David, Meidún Samuel 12.
No lo acusó, contó una historia. David se juzgó a sí mismo antes de que Natán dijera: «Tú eres ese hombre». Guiado por el discernimiento divino, tu integridad se convierte en una parábola viviente que los obliga a autojuzgarse. Pero tu arma más directa es la séptima, la oración. Cuando eres herido, la carne busca venganza. Pero tú, elegido, operas en una dimensión superior. Tu oración no pide que un rayo los fulmine. Dios nos libre. Tu oración es un acto de transferencia. Tomas la injusticia y la depositas en el altar del único juez justo, diciendo: «Señor, esta batalla es tuya». Al hacer esto, aplicas Romanos 12:19. «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Te quitas de en medio e invitas a Jesús, el Rey de Reyes, a entrar en la escena. Y cuando Él llega, todo lo que no está alineado con su reino tiembla. Finalmente, elegido, están las dos armas que sellan tu victoria. La octava es que te niegas a descender a su nivel. Te elevas. El agresor espera que le devuelvas el insulto, que juegues su juego de manipulación. Pero el discernimiento del Señor te enseña que la victoria no está en ganar la discusión, sino en no perder la paz. Mientras ellos se revuelcan en el lodo, tú vuelas por encima de la tormenta, aplicando Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Nada O espectaculares. Dios trabaja tanto en lo grandioso como en lo minúsculo, y cada milagro, grande o pequeño, es una manifestación de su poder y amor. Esto me enseñaba sobre la humildad en el ministerio, reconociendo que cada acto de Dios, por pequeño que parezca, es parte de su plan soberano y merece nuestra gratitud y admiración. Además, meditaba sobre la responsabilidad e integridad. El joven profeta estaba angustiado por haber perdido algo que no le pertenecía, demostrando un sentido de responsabilidad y honestidad. Esto me hacía reflexionar sobre la importancia de enseñar y modelar estas virtudes para aquellos que estaban bajo mi guía. Como líder espiritual, tenía el deber de alentar y cultivar la integridad y el carácter entre los hijos de los profetas. En otra ocasión, durante una hambruna, un hombre trajo a Eliseo panes de los primeros frutos, 20 panes de cebada y espigas de grano verde. Era poco para tantos hombres, pero dije: «Dad al pueblo, para que coman, pues así dice el Señor, comerán y sobrará». Y así sucedió. Comieron y aún sobró, conforme a la palabra del Señor. Continuaba mi camino, cada vez más consciente de la presencia constante de Dios en todos los aspectos de la vida y más comprometido en confiar en Él en todas las circunstancias, sabiendo que Él cuida de cada detalle. Hubo un tiempo en que el rey de Siria hacía guerra contra Israel. Tenía planes secretos, pero yo era capaz de revelar esos planes al rey de Israel. Cada vez que el rey de Siria planeaba una emboscada, enviaba un mensaje al rey de Israel, advirtiéndole que no pasara por aquel lugar. Esto frustró al rey de Siria, quien sospechó de traición entre sus propios hombres. Pero uno de sus sirvientes dijo: «No es ninguno de nosotros, mi señor el rey, sino Eliseo, el profeta que está en Israel, es quien cuenta al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara de dormir». Furioso, el rey de Siria envió caballos, carros y un gran ejército por la noche para rodear la ciudad donde yo estaba. Por la mañana, mi sirviente vio el ejército y se aterrorizó. «Ay, mi señor, ¿qué haremos?», preguntó. Yo respondí: «No temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Luego, oré al Señor: «Te ruego, Señor, que abras sus ojos para que vea». Y el Señor abrió los ojos del joven, y vio. Y he aquí, el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando los sirios descendieron contra mí, oré al Señor: «Hiere a este pueblo de ceguera». Y él los hirió de ceguera, conforme yo había pedido. Luego les dije a los sirios: «Este no es el camino, ni esta es la ciudad. Síganme, y yo los guiaré al hombre que buscan». Y los llevé a Samaria. Cuando llegamos a Samaria oré: «Señor, abre los ojos de estos hombres para que vean». Y el Señor abrió sus ojos, y vieron que estaban en medio de Samaria. El rey de Israel, al verlos, me preguntó: «¿Debo matarlos, padre mío?». Yo respondí: «No los mates, aliméntalos y dales de beber». Y emociones, impidiendo que la ansiedad y el miedo dominen nuestras vidas. En lugar de ser consumidos por la preocupación, somos guiados por la confianza en Dios.
Y esta paz también nos lleva a vivir de manera diferente. Cuando tenemos esta paz interior, se refleja en nuestras acciones y en nuestra relación con los demás. Somos más pacientes, menos inclinados a reaccionar impulsivamente y más propensos a perdonar. El Espíritu Santo nos capacita para vivir en paz con aquellos a nuestro alrededor, incluso cuando enfrentamos conflictos o dificultades. La paz que recibimos de Él no es algo que guardamos solo para nosotros mismos. Transborda y afecta positivamente a todos los que nos rodean. Además, la paz que el Espíritu Santo nos da, nos ayuda a tomar decisiones con claridad. Cuando estamos en paz, somos capaces de escuchar la voz de Dios con más nitidez y de discernir su voluntad para nuestras vidas. Muchas veces, es en medio de la quietud interior que Dios nos revela los próximos pasos a seguir. En lugar de actuar movidos por la ansiedad o la desesperación, somos guiados por la serenidad y sabiduría que el Espíritu Santo nos concede. Esta paz que excede todo entendimiento es una de las mayores bendiciones que podemos experimentar como cristianos. No puede ser comprada ni alcanzada por esfuerzo humano, sino que es un regalo que Dios nos da a través del Espíritu Santo. Si ya has experimentado esta paz, sabes lo preciosa que es. Si aún no la has experimentado, el Espíritu Santo está listo para derramar esta paz sobre tu vida, para que puedas descansar, incluso en medio de las tempestades. La quinta cosa que sucede cuando el Espíritu Santo entra en alguien es el surgimiento de una valentía y poder sobrenaturales para testificar. El Espíritu Santo nos capacita para compartir el mensaje del Evangelio de manera audaz y eficaz, independientemente de las circunstancias o los desafíos que enfrentemos. Este es uno de los mayores signos de la presencia del Espíritu en la vida de un cristiano: la fuerza para hablar de Cristo con convicción, amor y verdad.